Hola, ahora va a hablar José Luis Díaz, que hace una conciliación entre desarrollo y diseño. Nos va a hablar sobre las buenas y las malas prácticas para diseñar una web funcional. Nos va a hablar de usabilidad. Es decir, que una web no solo tiene que ser estética, sino también funcional. Y nada, aquí os lo dejo. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta charla. Antes de nada, me gustaría decir uy, ¿sí? ¿Se me oye? Vale. Me gustaría decir que es casi la primera vez que hablo así en público para mucha gente. Y digo casi la primera porque la primera vez que hablé en público para mucha gente pues fue esta. Ay, Dios mío. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que te aprietan aquí? Un clásico. Lo tiene por corbata ahora mismo. Cuéntame, Juan Luis, ¿qué sientes ahora mismo? Sí, la reacción fue similar a esa. Y la postura además también era mucho más desagradecida que esta. Pues nada, espero que esta vez me salga mejor y que el resultado sea mejor que el de aquella vez. Y nada, que me gustaría decir que también sobre esta charla, que me haría mucha ilusión que tuitearais con el hashtag de la WordCamp de Granada, que es WC Granada, el que llevamos usando todo el día, porque, bueno, cuando acabe voy a leer los comentarios que hagáis y nada, y voy a estar atento, y si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, tal, pues nada, que sepáis que os estoy leyendo y que respondo, y que si me encontráis por los pasillos, tal, por aquí, pues también cualquier cosa que queráis comentarme, pues ahí estoy. Y nada, empezamos. En esta charla, como ha dicho antes la compañera, en esta charla yo quiero hablar de usabilidad. ¿Qué es usabilidad? Porque es un término que seguramente pues habéis escuchado muchas veces y a veces, pues muchas veces parece un poco así como de magia, que no se sabe muy bien qué es eso de usable y tal. Y seguramente también últimamente habréis escuchado mucho este término, que está muy de moda, que es UX, que viene del inglés User Experience, es decir, experiencia de usuario. Pues bien, vamos a desmistificar un poco todo esto y vamos a ver qué es realmente eso de la usabilidad, eso de diseñar una interfaz que sea usable. Pues es mucho más sencillo de lo que parece. Que una interfaz sea usable quiere decir que nos focalizamos no solo en que la interfaz sea bonita, en que sea estética, sino que eso de que la interfaz sea estética es un paso más para diseñar de cara a la experiencia final del usuario que va a utilizar nuestra web, nuestra aplicación. Es decir, es pasar a diseñar centrándonos en la experiencia final de quien va a usar la aplicación y no solo muchas veces en nuestro criterio de ¡jo, qué bonita me está quedando! Es decir, es hacer una interfaz que sea agradable y sobre todo que sea muy fácil de usar para el usuario. Hay veces que se dice, con respecto a esto, se dice hay que tratar al usuario como si fuera tonto, porque si no ponen las cosas súper a mano y tal, se pierde. Bueno, es una manera de decirlo, pero yo no me gusta decir tanto que el usuario es tonto, sino como que con una buena interfaz, con una interfaz que de verdad sea usable y que de verdad sea sencilla, el usuario es mucho más productivo y el usuario es mucho más efectivo a la hora de utilizar la aplicación, porque es más rápido, ya sea porque trabaja con ella, consume contenido por ella y su experiencia es más satisfactoria. Viniendo para acá, en los ascensores de aquí del Palacio de Congresos, he visto este ejemplo en los ascensores y me ha parecido un buen ejemplo porque una interfaz, aunque todos podamos imaginar que puede ser pues eso, una web, una aplicación, una interfaz realmente es mucho más. Una interfaz es cualquier elemento que nos sirva a nosotros para interactuar con algo. Una interfaz también son los botones de un ascensor. Y bueno, mirando esto, pues digo, anda, mira, qué problema de usabilidad tan curioso. ¿Este ascensor ahora mismo está subiendo o está bajando? Pues estos son los ascensores de aquí fuera. Porque no sabemos si realmente la luz que está encendida se refiere a la flecha de bajada o a la flecha que tiene justo debajo. Si nos centramos bien, luego vemos que hay una pequeña rayita separando los dos y que realmente ese ascensor está subiendo, que esta corresponde a esta y esta corresponde a esa. Pero, ¿qué pasa? Nos obliga a detenernos. No es usable porque nos obliga a dedicar parte de nuestro tiempo a intentar entenderlo. Una buena interfaz es la que, a no ser que nuestro modelo de negocio se base en forrarnos vendiendo certificaciones o tal, pues
a no ser que nuestro modelo sea ese, una interfaz es aquella que reduce la curva de aprendizaje de nuestra interfaz. A veces es tan sencillo como a lo mejor haber separado estas flechas. Otras veces diréis, bueno, pero es que no todo es tan sencillo como esto. Hay interfaces muy complejas y ¿cómo enseñamos al usuario a utilizarlas? Pues bueno, hay formas muy curiosas de tutorializar a un usuario en cómo podemos usar la interfaz usándola. Es decir, normalmente la gente no suele querer manuales de instrucciones, no suele querer que se le den explicaciones previas muy largas, muy tediosas, sino que suele preferir aprender a utilizar algo cacharreando con él. Entonces, ya que hemos visto que hay interfaces que no son a lo mejor lo que estáis acostumbrados a llamar tal, hay un ejemplo que a mí me parece magistral sobre esto, y un poco friki, pues, si me lo permitís, que es esto. Bueno, espera, antes quería decir esto, perdonad. Lo difícil es hacer las cosas fáciles. Esto es una palabra que, la verdad, me gusta mucho esta frase, porque resume un poco lo que yo creo que se trata de la usabilidad. Muchas veces lo difícil es que de verdad el usuario vea fácil de utilizar una aplicación, es que el usuario lo vea sencillo. Y ahí venía lo que decía, ahí venía la idea de tutorializar a nuestros usuarios utilizando la aplicación. Y este es el ejemplo que os quería enseñar al respecto. El primer nivel de Super Mario, un poco friki. ¿Por qué lo creen que es un tutorial genial? Hemos aprendido cosas. Había un poco de curso ahí, que lo que es que no se caiga y encima le para que veáis que el partido ahora tiene que andar con cuidado y que eso es una caída. Pues eso es un ejemplo magistral de un tutorial de usuario. Mario, sin ninguna línea de texto, sin ninguna explicación, sin ningún manual de instrucciones, en apenas 3 minutos te ha enseñado a jugar al juego con todo lo que necesitas saber para solamente pasar hasta el último nivel. Eso es una buena interfaz. ¿El ejemplo opuesto qué sería? Pues algo a lo mejor más parecido a esto. Todos hemos visto alguna vez cuando hemos abierto por primera vez una aplicación esto, y supongo que todos os habéis agobiado tanto como yo, porque empezáis a ver estas flechas de mira, el botón este está aquí, sirve para esto, está aquí. ¿Y qué hacemos todo? Le damos al botón siguiente, 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 porque nos agobiamos de tantos botones y luego empezamos a trastear y nos cargamos entonces cosas. Pero esa es la idea. Esto es lo contrario de lo otro que hemos visto. Y decís, bueno, ¿y cómo puedo yo enseñar al usuario a veces cuando mi interfaz es muy compleja a usarla poco a poco? Pues podéis hacer lo que hace Mario. Podéis, por ejemplo, Twitter, cuando te creas una cuenta que tiene bastantes funciones que a lo mejor son complicadas de entender, no te deja usar al principio todo, sino que te va haciendo un pequeño tutorial en el que primero publicas un tweet, luego sigues a un par de usuarios, te va desbloqueando las funciones poco a poco y eso en realidad lo que está haciendo es un tutorial que te está enseñando sin que te des cuenta a utilizar Twitter poco a poco. Pues eso es muchísima mejor forma de diseñar una interfaz que esto. Esto seguramente no lo va a leer nadie, al final vais a provocar que el usuario igualmente lo que haga sea probar. ¿Por qué me quiero centrar yo en esto? Pues quiero centrarme sobre todo en 4 elementos sobre cómo podemos conseguir que una interfaz sea usable. Quiero centrarme hay varios elementos, pero quiero centrarme en los 4 que yo veo más fundamentales sobre cómo podemos cambiar nuestra interfaz para hacerla más sencilla, más usable, para hacerla más UX, que dirían los modernos. Pues el primero, y lo pongo el primero porque muchas veces se le menosprecia, y ha habido antes una charla muy interesante sobre este tema, sobre contenidos, y ahora otra de Fernando Tellado, y sobre todo los que somos diseñadores, se menosprecia mucho este tema, que es el contenido. El contenido, todos cuando diseñamos nos planteamos si nosotros hacemos el diseño, le diseñamos unos colores muy bonitos, unos cuadrados, unas formas, un tal, pero luego nosotros vemos los textos como eso que nos pasa el redactor y que lo copiamos y lo pegamos donde habíamos puesto al principio el lorem ipsum y ya está. ¿Qué pasa? Que eso no es cierto. Los textos, los CTA, las imágenes que se eligen forman parte de la experiencia de usuario. Muchas veces
el que cambien unos textos, el que cambie una imagen o el elegir la imagen correcta o la manera de expresarse correcta puede cambiar por completo una interfaz. Lo que pasa normalmente es que un diseñador suele crear los contenedores para el contenido y pensar pues, que el texto es solo texto. Y luego el redactor lo que suele hacer es crear esos textos para el contenido y pensar, bueno, lo otro es solo decoración. Entonces, vemos que ahí hay una manera de no entenderse entre ambos mundos y seguramente el problema de, digamos, la manera correcta de diseñar una interfaz sería que los dos procesos, en vez de llevarse de manera secuencial, que un diseñador hiciera una interfaz con Lorem Ipsum y que luego llegara el redactor y escribiera encima, seguramente el problema se solucionaría haciendo las dos cosas a la vez. Es decir, muchas veces el proceso debería ser simultáneo si queremos que de verdad la experiencia de usuario sea óptima. No podemos diseñar primero sin saber qué tipo de contenido nos vamos a encontrar y que luego llegue el redactor y nos lo rompa. Porque seguro que a todos os ha pasado que diseñáis una cosa y todos habréis dicho la frase de «jo, con lo bonito que ha quedado» y cuando han puesto los contenidos de verdad se lo han cargado. Pero en realidad eso nos ha pasado a todos, pero es algo que es más falta de comunicación y falta de coordinación de lo que parece. Por ejemplo, imaginémonos que para un evento a nosotros nos han dicho, bueno, pues diseñadme un cartel para un evento próximo que va a llegar. Y entonces pues llega el diseñador, elige los colores, las tipografías y dice, pues bueno, aquí hago yo mi mockup, pongo el próximo evento arriba, luego el título del evento, luego una descripción de X líneas y abajo a pie de página pues el lugar y una hora guión un lugar. Vale, luego llega el que va a escribir los contenidos de verdad, que van a ir ahí y le mete los contenidos y claro, pues se da cuenta que el diseño no ha funcionado muy bien y dice, se lo han cargado el diseño con lo bonito que queda. ¿Por qué? Porque luego resulta que no hemos pensado que los contenidos de verdad van a tener muchas líneas, cuando nosotros habíamos pensado en nuestro ejemplo de mundo ideal que iban a tener una sola línea y que iban a quedar así súper bonitos. No habíamos pensado en que las horas podían ser de varios días diferentes, varios tal. Entonces el ejemplo, digamos, se ha quedado un poco desangelado con respecto al otro porque no sabíamos qué tipo de contenido nos íbamos a encontrar y al final pues solemos decir, pues se lo han cargado cuando han metido los contenidos. Bueno, pues a lo mejor si hubiéramos ya diseñado sabiendo esto, hubiéramos hecho otro modelo. Es decir, muchas veces el poner Lorem Ipsum, que decía una compañera antes, es una falta de una charla entre el que se adapta y el que diseña. Otro ejemplo, y en este me quiero centrar mucho porque seguramente es el que más toca él. ¿No? Todavía no me caigo. Otro ejemplo en el que más os centráis los diseñadores, que son los elementos visuales. ¿Qué son los elementos visuales? Pues bueno, son lo que hemos dicho antes, los contenedores, la decoración, los elementos que forman parte de la interfaz. Con respecto a esto, ¿tienen que ser bonitos? Obviamente, pero ¿cómo hacemos que sean usables? Pues bueno, una de las primeras cosas que yo suelo ver, uno de los primeros temas, es que, sobre todo, los contenidos deben ser coherentes entre sí, los elementos visuales. Veo muchísimas interfaces donde los elementos no son coherentes. ¿Qué quiero decir con coherencia? Pues esto. Esto es un extracto de la web de Mark, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Pues el problema es que nosotros le estamos educando a nuestros usuarios de que nuestros botones, el diseño que hacemos para los botones, es un cuadrado negro sin bordes, con la tipografía en blanco, estrechita, y lo hemos educado porque tenemos un botón aquí, otro aquí, y si os enseño el resto de la web, todos los botones son iguales. Vale, el usuario ya sabe que eso es un botón. Pero luego resulta que cuando hacemos una oferta del 25% por el Black Friday, le han metido el mismo diseño que a los botones. ¿Dónde está el problema? El usuario seguramente se piensa que eso es clicable porque esto tiene el mismo aspecto que esto y esto realmente es una oferta y esto es un botón. Es decir, no hay coherencia entre los elementos. Un botón tiene que parecer siempre un botón y siempre igual, coherente a lo largo de toda la interfaz para hacerla predecible y las ofertas deberían tener otro diseño diferente y ser siempre iguales. Si diseñamos cosas iguales que otras cosas, lo que hacemos es que el usuario se pierda. Otra parte de los elementos visuales que me gustaría destacar es la jerarquía de los elementos. La jerarquía de los elementos es lo que cambia totalmente una interfaz. Cómo están distribuidos, cómo aprovechas el espacio negativo muchas veces para crear espacios, crear sectores, crear secciones que diferencien el contenido. Y muchas veces, incluso con algo tan sencillo como hacer un menú, podemos hacer una diferencia muy grande en que el usuario lo perciba más sencillo o menos, con algo tan fácil como saber distribuirlo bien. Por ejemplo, yo me he fijado en la última versión de iOS, del sistema operativo del iPhone,
Los menús contextuales de las aplicaciones son así. Porque, digamos, vale, es un menú muy sencillo, pero tiene más historia de la que parece. Porque, por ejemplo, vamos a ver, el primer detalle que han hecho es, como el menú pertenece a una sola aplicación, lo primero que han hecho es difuminar toda la pantalla para que solo se vea la aplicación a la que pertenece e indicarte de manera clara que esto cuelga de aquí. Todas estas acciones están relacionadas con esto de aquí. Lo segundo es que han ordenado los elementos pues en una disposición muy tradicional, les han puesto un icono al lado, que muchas veces, sobre todo si utilizamos iconos con los que la gente suele estar acostumbrada a tratar, hay cosas que son muy obvias. Las lupas son buscar, las papeleras son eliminar. Es decir, sobre todo en eso, hacemos que muchas veces se ahorre el usuario la lectura, empieza a leer en diagonal y llega a los elementos de manera más fácil. Y además vemos otra cosa. Han aprovechado el espacio para dividir, para crear una subsección que al final vemos que separan los elementos que son propios de Twitter, que son estos primeros, de los elementos generales de la aplicación, que son los de abajo. Han hecho un pequeño separador y abajo se queda lo de editar pantalla de inicio, compartir la aplicación o eliminarla. Han creado un divisor y de manera sencilla ya vemos que esto está relacionado con Twitter y esto está relacionado con la aplicación con respecto al sistema. Han creado dos espacios diferenciados con una simple línea. Por otra parte, otra cosa que es muy recomendable es que, y el usuario está muy acostumbrado también a ello, es que las acciones destructivas, las acciones que son irrevocables y que van a eliminar o cargarse algo, se ponen diferenciadas, normalmente en un color que indique peligro como este. Entonces vemos que la última opción, que es eliminar la app, lo han puesto en rojo porque indica que es una acción destructiva. Así que muchas veces en nuestro menú, si hay una acción que no es tan inocua como las demás, que implica eliminar o cargarse algo, siempre es bueno que la hagamos diferenciada para que el usuario vea que esa acción tiene cierto, vamos, que es diferente a las demás y que tiene cierto peligro, por así decirlo. Y una última cosa que me gustaría decir de los elementos visuales es una interfaz, como he dicho antes, una interfaz que es usable, yo creo que es una interfaz que es predecible, una interfaz que antes de abrirla, antes de verla por primera vez, ya nos imaginamos cómo va a funcionar. ¿Os ha pasado alguna vez que os descargáis una nueva aplicación y sin tener ni idea, sin haberla visto antes, hay cosas que le dais y sabéis, os imagináis lo que van a hacer, ¿verdad? Pues eso es una buena interfaz. ¿Cómo podemos conseguir nosotros eso cuando diseñamos una? Pues mira, hay veces que no tenemos que tampoco quebrarnos mucho la cabeza. Mira, este es el ejemplo de Telegram, que es una aplicación de mensajería muy similar a WhatsApp, que creo que lo ha hecho muy bien. Esto es Telegram, a la izquierda Telegram para iPhone y a la derecha es Telegram para Android. Y son muy distintas siendo la misma aplicación y estando las dos actualizadas a la última versión. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es adaptarse a las líneas visuales del sistema operativo en el que están. ¿Para qué han hecho esto? ¿Por qué iban a crear dos interfaces diferenciadas con el trabajo extra que supone eso? Porque si los usuarios, la interfaz, se parece a las aplicaciones que ya tienen preinstaladas en el sistema, ya saben o se imaginan para qué sirven la mayoría de los botones, trata la aplicación como si fuera una de las nativas y, por tanto, que no tienen que reaprender a utilizarla, no tienen que volver a ver cómo se utiliza y tal, sino que ya tienen eso aprendido. Por ejemplo, en este caso, iOS utiliza mucho menús horizontales que se desplazan por abajo de la pantalla y que dejan ver vistas completas de opciones, mientras que Android no hace eso. Android nunca suele meter menús horizontales de abajo, sino que Android suele recoger todas las opciones en una hamburguesa en la parte superior izquierda y se despliegan verticalmente cuando el usuario pulsa sobre ellas. iOS no suele hacer eso. Si nos descargamos aplicaciones para iOS que hacen eso, pues no están siguiendo mucho las líneas de Apple. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces estamos tan acostumbrados a eso que ya las vemos igual. Pero yo creo que Telegram, por ejemplo, lo hace muy magistral porque las dos aplicaciones en sus sistemas operativos se podrían hacer pasar por una aplicación del sistema. Eso por los elementos visuales. Pero luego hay un apartado que la gente no se fija tanto, la gente se fija pues eso, en los textos, en los contenidos de esos textos, pero es un apartado que a mí me gusta mucho y que la gente quizá no lo percibe tanto, que es la interacción entre el usuario y la aplicación. ¿Cómo definimos eso de la interacción? Bueno, pues la interacción es, digamos, cómo reacciona una aplicación cuando el usuario pulsa un botón, ejecuta una acción, la que sea. Los usuarios, para que sientan, y además con el tiempo se han vuelto muy exigentes, sobre todo en las aplicaciones que son de pantalla táctil, porque son más personales, porque las tocas directamente, los usuarios se han vuelto muy exigentes y exigen que una aplicación
sientan que siempre tienen el control de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier acción que yo haga en la aplicación, aunque sea una que no tiene sentido, la aplicación responda, no que si no tiene sentido se esté quieta. Habéis visto que todos cuando llegamos al final de una lista, pues aparece en Android aparece como un pequeño panel arriba que nos indica que ya no se puede seguir más. O si algo no es tocable, vemos que, por ejemplo, cuando iniciáis sesión en WordPress, si os ponéis la contraseña mal os equivocáis, ves que la pantalla se agita como diciendo que no. Pues eso es una forma muy sencilla y muy clara de que la aplicación parezca que está viva, que responde incluso cuando lo estás haciendo mal, cuando te equivocas. Hay un ejemplo de interacción muy buena que a mí me gusta mucho, que es Material Design, que es el lenguaje que inventó Google para las nuevas versiones de Android y que la verdad a mí me gusta mucho porque está súper centrado en el tema de la interacción. Si os fijáis, es una interfaz y un lenguaje visual, un sistema visual, que está completamente centrado en la interacción del usuario. Cualquier cosa que el usuario toca, se producen ondas, se producen destellos. Cada vez que pulsáis un botón hay una onda que sale de donde pulsáis el botón. Es decir, todo da la sensación de que es mucho más abarcable para el usuario porque a cualquier toque, a cualquier cosa, hay una reacción inmediata. Eso hace que la aplicación se sienta mucho más viva y que el usuario sienta que es más abarcable por él, que es más sencilla de utilizar. Entonces, aunque hay muchas formas, yo creo que Google se centró mucho en el tema de la interacción con Material Design y creo que hizo un gran trabajo y de hecho Android yo creo que cuando cambió su diseño antiguo por Material Design fue cuando la gente empezó a ver que Android era un sistema operativo adulto y no como antes que parecía un sistema operativo bastante menos pulido, ¿verdad? Por último, en el tema de la interacción me gustaría hablar de algo que son la diferencia entre abstraernos y las metáforas visuales. Para esto vamos a echar un poquito atrás la vista, porque si nos miramos en cómo eran antiguamente algunas aplicaciones, por ejemplo, esto es un calendario del Mac, vemos que antiguamente las aplicaciones las diseñaban mucho, pues como vemos, haciéndolas parecer elementos de la vida real que se parecían a lo que son. Es decir, esto parece un calendario de verdad porque era la aplicación calendario. Sin embargo, vemos que en los últimos años esto ha ido cambiando y que ahora se diseña más en este estilo. ¿Por qué? Pues no solo es una moda, que también tiene parte de moda, sino que es porque antiguamente, como los usuarios no estaban muy acostumbrados a una interfaz de este tipo, lo que hacíamos era evocar objetos de la vida real para que el usuario no se perdiera y que entendiera con metáforas visuales muy claras dónde está cada cosa. Vale, si no sabes usar esta aplicación, pero como esto se parece a un calendario real, ya sabes usarlo. Con el tiempo, como los usuarios ya han ido cogiendo muchísima experiencia en interfaces táctiles, ya no es necesario esa metáfora visual y por eso se pueden hacer interfaces mucho más abstractas. Y decir, ¿se ha perdido todo eso? Pues no, porque si nos fijamos, hay interfaces que las tenemos tan asimiladas en las que podemos ser totalmente abstractos. Si nosotros abrimos una aplicación de email, vemos que podemos ser totalmente abstractos, no hace falta que parezcan sobres, que parezcan cartas, ni que las echas en un buzón cuando le das al botón de enviar. Es simplemente una lista de elementos. ¿Por qué? La tenemos tan asimilada que podemos ser completamente abstractos. Sin embargo, hay elementos que, como son muy nuevos, fijémonos que los diseñadores todavía no se atreven a abstraerlas. Cuando usamos una aplicación para pagar con el móvil, vemos que aparece una tarjeta que simula una tarjeta como las de plástico. ¿Podrían no simular el diseño de una tarjeta de plástico? ¿Podría ser simplemente un elemento de una lista como este con el número? ¿Por qué simula una tarjeta de plástico? Pues bueno, porque entienden que esto es algo nuevo y que el usuario, lo de pagar, todavía le da algo de miedo, pagar con una interfaz, con algo que no toca, entonces lo que hacemos es evocarle el objeto físico para que se sienta más seguro. A lo mejor en el futuro esta metáfora visual no hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Las metáforas visuales cada vez se utilizan menos, sobre todo en interfaces en las que el usuario tiene experiencia, pero si diseñáis vosotros no tengáis miedo en usarlas, porque en las que están usadas de manera inteligente son muy útiles para facilitar la comprensión de algo que de otra manera al usuario le podría dar miedo, le podría parecer complicado. Y seguimos usándola en realidad muchas veces porque todo el mundo sabe qué hace ese botón, aunque simplemente tenga un triángulo. Es una forma geométrica, no evoca nada de la vida real y sin embargo todo el mundo sabe al pulsar ahí lo que va a pasar. Sin embargo, hay otro tipo de botones, otro tipo de iconos en los cuales todavía necesitamos centrarnos más en elementos de la vida real que se parezcan, ¿verdad? Por ejemplo, para eliminar algo, nos centramos en algo mucho más real como una papelera. A lo mejor en el futuro hay una forma geométrica
que nos indica eliminar y que todo el mundo tiene asociado, pero hoy por hoy todavía necesitamos la referencia del mundo físico a la que hacemos alusión, mientras que hay otras cosas que no hace falta poner una cinta o algo así evocándolo. Con un triángulo todos ya sabemos que eso es el play. Y por último, en tema de interacciones, hay algo que me gusta que es crear interacciones satisfactorias. Yo que también programo, hay una cosa en programación y un concepto que me gusta mucho que se llama azúcar sintáctico, que es cuando un lenguaje de programación tiene elementos que realmente no son necesarios, pero que están puestos ahí para que el código parezca más agradable de cara a programar, porque se crea una experiencia más satisfactoria a la hora de programar para el programador, pero realmente no son necesarios. Me centraría en esto, pero no. Pues creo que en la interacción con el usuario, a veces también tenemos que crear experiencias satisfactorias, porque muchas veces son la diferencia entre una aplicación que el usuario considera muy agradable de usar o la considera estándar, normal. Y quiero enseñar algunos ejemplos que me gustan a mí de gente que a veces buscando un gesto, un botón, una forma, ha conseguido algo que de verdad es mucho más satisfactorio para el usuario de hacer que simplemente usar el estándar. Por ejemplo, Twitter, que además lo patentó, Twitter inventó que cuando tú llegas al borde de una lista de tweets, en vez de tener un botón de actualizar, si tú tiras hacia abajo, se recarga y salen más tweets. Eso lo inventó Twitter. Antiguamente, en todas partes, lo que había arriba era un botón con una flechita circular para actualizar y que cargaran más tweets. Twitter descubrió que era muchísimo más satisfactorio que cuando el usuario llegaba arriba, tirara, como si fuera a tirar de una palanca, y aparecieran más tweets. Esa interfaz, que de hecho la patentaron y durante mucho tiempo solo la usaban ellos, ahora de hecho la están licenciando y todas las aplicaciones que veis que no sean Twitter, que utilicen este sistema, le están dando dinero a Twitter para utilizarla. Ahora este sistema se ha estandarizado mucho y ya lo vemos en muchísimas aplicaciones, en Amazon, en eBay, en muchísimas otras, incluso en sistemas operativos. Pues eso es un ejemplo de hacer una cosa que se podría hacer de la manera estándar usando un botón muchísimo más satisfactoria. El usuario se descubrió que siente muchísimo, por así decirlo, muchísimo más placer en actualizar de una manera que considera más natural que pulsando un simple botón. Otro ejemplo, que estamos tan acostumbrados que no nos habituamos, el ampliar las fotos pellizcando. Eso lo usó por primera vez en una interfaz Apple, cuando sacó el primer iPhone. Antiguamente, además que no había tecnología para ello, porque las pantallas táctiles en general no admitían más de un dedo a la vez, antiguamente lo que se usaba eran los típicos iconos con una lupa con un más y otra lupa con un menos, y entonces le dábamos al más y al menos y íbamos cambiando. Cuando llegó esto, que de hecho la primera vez que salió y lo explicaron, la gente hizo, ¡oh, wow! Esto es muchísimo más abarcable para el usuario porque parece que de verdad estás tocando la foto y la puedes ampliar, la puedes manipular con los dedos, y ahora se ha convertido otra vez en un estándar. Ahora nadie entendemos que cuando tenemos que manipular una foto tal, no la toquemos para ampliarla. De hecho, si alguna vez os ha pasado que habéis cargado una aplicación, que estáis usando una pantalla y que hacéis así y no se amplía, seguramente os frustráis porque estáis ya tan hechos a que eso es así, que cuando llega la típica máquina que no lo hace, os parece frustrante. Pues eso es un ejemplo de cómo nos han educado en una experiencia mucho más satisfactoria que lo que podría haber sido lo que era el estándar antes. Simplemente poner un botón con un más y un menos e ir haciendo zoom. Otro ejemplo de interfaz satisfactoria, esta foto no es para ligar, por cierto. Otro ejemplo de interfaz satisfactoria es Tinder. Tinder, que además se basa en hacer una cosa adictiva, que me desconcentro. Tinder, que no se basa además se basa en hacer una experiencia adictiva porque estás constantemente diciendo sí, no, tiene dos botones abajo, me gusta, no me gusta, y podríamos usarlos, pero ¿quién usa esos botones cuando usa Tinder? Nadie. De hecho, os digo una cosa, en la última actualización que salió poco después de hacer yo la presentación, han quitado los botones. ¿Cuál es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se le da a la derecha para decir que sí, se le da a la izquierda para decir que no. Es lo mismo, pero la experiencia es muchísimo más satisfactoria y muchísimo más adictiva. ¿Por qué? Porque Tinder evoca un poco a que tienes una colección de cromos y vas diciendo este sí, este no, este sí, este no, los vas agrupando en dos montones. Es una experiencia que parece mucho más placentera, evoca mucho más a una experiencia de la vida real. Voy a quitar ya la foto que me está dando cositas. Esa me la hice expresamente para esto. Esa no
Ya, claro. No, porque si no, no me comía una rosca. Y en general, eso son los 4 elementos: la interacción, los contenidos y los elementos visuales y las respuestas del usuario, las cuales yo creo, hay muchas más, pero aquí obviamente he hecho un resumen porque es una presentación de 20 minutos, pero son las cosas que yo creo que definen la diferencia entre una interfaz normal, que puede ser preciosa, pero que no deja de ser una interfaz normal, y una interfaz que de verdad es usable, una interfaz que está centrada en la experiencia del usuario. Y así, para acabar, recapitulando un poco las cosas que yo he dicho, lo primero con lo que quiero que os quedéis es esto: aprende a tutorializar tu interfaz, aprende a reducir la curva de aprendizaje, que los usuarios no tengan que de verdad estar experimentando durante horas para saber dónde está cada cosa. Tutorializa correctamente. Si tu interfaz es muy compleja, desbloquea los elementos poco a poco, guía al usuario, llévalo un poco mediante tal, pero no le hagas una explicación general ni le des un manual de instrucciones al principio para que se lo lea. En segundo lugar, diseña pensando en el contenido, no al revés. No diseñes pensando en voy a poner textos con el ancho que a mí me guste y con las formas que a mí me gusten para que luego llegue el señor de contenidos o la señora de contenidos y se lo cargue. Crea una jerarquía visual que haga sencillo entender la interfaz. Si tienes elementos que son distintos, no los pongas juntos, sepáralos, aprovecha el espacio negativo, no todo tiene que estar cubierto, separa las cosas que son distintas. Crea títulos, subtítulos, de manera que de verdad definas esta zona es para esto, esta zona es para lo otro. Busca experiencias satisfactorias a la hora de interactuar. Oye, puedes buscar tus propios gestos, igual que esta gente que he dicho en su momento, pues dijo, pues voy a innovar y en vez de poner un botón voy a hacer las cosas con este gesto, con esta forma. Hay más ejemplos, por ejemplo, el Apple Watch, cuando quieres que se calle porque está molestando, pues haces así, lo tapas con la mano y se calla. Es una experiencia mucho más guay que a lo mejor darle a un botón y tal. Y además es lo que inconscientemente harías. Cállate, pues lo tapas y se calla. Entonces, es innovar en ese aspecto. Eso sí, no siempre a lo mejor tenéis que arriesgaros a innovar. Utilizad las que ya están hechas, si es que no infringís alguna patente, utilizad las que ya están hechas, que son muy estandarizadas, y provocad que vuestra interfaz, mediante gestos que sabéis que ya están muy asentados, sea más divertida de usar, más efectiva, más satisfactoria para el usuario. Y por último, lo que he dicho cuando he enseñado la aplicación de Telegram, respeta los códigos que ya están establecidos. Si un sistema visual tiene sus normas, si todos entendemos que la papelera es el símbolo de eliminar, no tendría sentido usar la papelera para editar un contenido, por ejemplo. Pues parece una obviedad, pero si ya hay símbolos que están muy establecidos, si el disquete, a pesar de que tiene más años que la polka, todavía sigue siendo en la cabeza de la gente el símbolo de guardar, pues, digamos, no te salgas de ello y utilízalo, porque vas a hacer que el usuario, sin haber abierto antes tu aplicación, sin haberla usado antes, ya sepa usarla. Entonces, respeta los códigos establecidos. Y eso, de toda esta charla, y fotos y vídeo de Ahora Caigo incluido, es lo que me gustaría que os quedarais. Estos son los elementos que yo creo que son más importantes a la hora de que construáis una buena interfaz, una interfaz que sea usable. Y nada, y eso, todo. Muchas gracias. Si me queréis seguir en Twitter, esa es mi cuenta, si me queréis hablar o comentarme la foto. Esa es mi cuenta. Y nada, que si tenéis alguna pregunta y tal, pues la contesto ahora. No hablo sobre el vídeo, Ahora Caigo. Ya está. ¿Alguna pregunta? En diseño nadie pregunta. A mí me ha encantado la charla. O sea, el ejemplo de Mario me parece buenísimo. Creo que es un buen ejemplo de cómo. Porque además estamos hablando de web y de repente dices, y lo entiendes perfectamente. O sea, no inventes cosas raras y que todo sea natural, ¿no? En relación a eso, lo has dicho un poco al final, pero te llega el típico cliente que startup y tal quiere innovar, quiere cambios radicales porque su aplicación es la mejor del mundo y tiene que hacer cosas diferentes. ¿Dónde está el límite o cómo crear un componente nuevo, no sé, cuando Twitter crea ese arrastrar, en ese momento sería arriesgado también, ¿no? Claro. O cómo testearlo, cómo
no sé, Hay la dos pregunta es formas. difícil. El flujo normalmente de UX, que ese no lo he visto en esta charla porque he visto que había muchas charlas ya sobre el tema y me quería centrar en algo que no estuviera tan manido, pero el flujo de UX es investigar el tipo de usuario que va a usar. No es lo mismo hacer la web de Clan que hacer la web de una aplicación de ofimática. Porque en la web de Clan tenemos que entender que el usuario, pensar en el usuario cuando hacemos la interfaz, es entender que el usuario seguramente no sabe leer, que el usuario busca colores simples, que el usuario busca botones enormes porque no sabe coger bien el ratón. Es diseñar pensando en eso. Y una aplicación de ofimática pues está mucho más centrada en la productividad. La idea es, diseñamos pensando en el usuario, investigamos a nuestros usuarios, vemos qué les puede gustar. Twitter diseñó eso porque simplemente vio en sus métricas internas que la gente cuando llegaba a la lista de arriba de tweets le daba mucho así para arriba para ver si había más y no había más. Entonces dijo, ¿y si transformamos ese gesto que hace tanto la gente de manera natural en eso? No a lo mejor es que simplemente a alguien se le pasó por la cabeza, sino que muchas veces ese tipo de gestos nacen de ver que tu usuario está haciendo cosas de manera casi instintiva y decir, voy a transformar lo que el usuario está haciendo en una función. Si veo que los usuarios, cuando esto está sonando en medio de una reunión, hacen así, como cállate, pues, y podría transformar eso que no sirve para nada porque no se calla, podría transformar una función y que de verdad, cuando detecte que pongo la mano entera sobre la pantalla, se calle. Es decir, muchas veces es investigar a tu usuario, ver cómo usa tu interfaz, lo mides un tiempo, lo pruebas y si ves que repite mucho de manera instintiva algo, conviértelo en una función. Y si ves que funciona bien y que es satisfactoria, la mantienes. Si vieras que luego no funciona tal, pues nada, se retira. Que muchas veces esto es ensayo y error, que una vez que tienes la interfaz, vuelves a ver cómo la utiliza la gente y cómo la utiliza la gente encima va cambiando con el tiempo, como hemos visto antes. Y nada, y es volver y volver y volver a probar. Muchas gracias, Ger. Una pregunta que no tiene, yo creo, mucho que ver con esto, pero me preocupa y no me quiero ir hoy. A ver, ¿qué tal? A ver, vamos a ver. Bueno, como tú sabes, pues yo creo que me puedes contestar. Venga, a ver, ¿qué vamos a tal? ver. Yo tengo un blog. Sí. Y estoy preocupadísima porque me meto en Google y pongo el nombre de mi blog y es que me salen casi todas las fotos de mi blog. Entonces, ¿algo he hecho mal o es que me la ha cogido? Las fotos del blog, pero en Google Imágenes. Una cosa así. Hombre, es normal que Google encuentre fotos en Google Imágenes. Es decir, Pero estoy preocupadísima porque está todo fuera. No, Google es un buscador. Google al final las fotos están solo en tu blog. Pero la Google, digamos, simplemente las busca, las pone a disposición. Cuando tú buscas algo en Google Imágenes, no es que Google haya recopilado imágenes, sino que Google busca por todas las webs del mundo fotos de eso y te las enseña. Pero luego la gente realmente eso lo está encontrando porque existe. Funciona igual que la otra búsqueda. Tú escribes una palabra y dices, pues estas son las webs de todo Internet que funcionan así. Pues las imágenes igual. Pero vamos a ver, si yo esas fotos están dentro de mi blog... Y Google simplemente le dice a la gente, en este blog está esta foto, pero no la tiene Google, la tienes tú. Lo único que hace Google es enlazártela. Joder, pero que están a la vista, vamos, que no tiene la gente... No tiene la gente ni que entrar siquiera. Hay formas que... No, sí, claro. Algo he hecho mal, yo creo Luego te explico más, porque eso además es más tema o me quizá de tiene SEO. ya de trading topping o de yo qué sé. Trading topping. Yo que no lo entiendo. No lo entiendo. No, yo qué sé, al final a lo mejor sale en la portada de... Pues muchas gracias.